Buen día, soy el doctor Alan Gómez, residente de primer año de Imagenología Diagnóstica Terapéutica y les presentaré el tema de urograma excretor. Empecemos con la anatomía desde el riñón hasta la vejiga. Los riñones son órganos retroperitoneales, lobulados, que principalmente se ven en pacientes pediátricos. Están ubicados en espacios paravertebrales orientados de forma oblicua, con el polo superior medial y posterior y el polo inferior lateral y anterior. El tamaño renal varía según la edad y la altura del paciente. La medida longitudinal va de 12 centímetros en la tercera década de la vida, o las primeras 3 décadas de la vida, y disminuye paulatinamente hasta los 9 centímetros en la novena década de la vida. La medición transversa se acepta en 6 centímetros y la medición anteroposterior en 3.5 centímetros. Estos suelen estar ubicados a nivel de T12 y L3, siendo el riñón derecho de 1 a 2 centímetros inferior al izquierdo. En términos generales se puede dividir al riñón en dos, el parénquima y el seno renal. El parénquima está compuesto por la corteza y la médula. La corteza sería el borde más externo del riñón, sería todo esto, y la médula está representada por estas imágenes triangulares con su base al exterior y su vértice hacia el interior del riñón. La porción de la corteza que se adentra entre cada pirámide se le llama columna de Bertin. Incluso hay una variante anatómica benigna que se denomina hipertrofia de las columnas de Bertin, que se puede diagnosticar con el ultrasonido. Dentro de la corteza se encuentran los glomérulos y dentro de la médula el sistema colector tubular. El vértice de las pirámides se le llama papila y a través de esta papila la orina generada en los glomérulos se va a secretar hacia la segunda porción del riñón, que habíamos quedado que era el seno renal. El seno renal lo componen los cálices menores, mayores, estaría representado por estos los menores, los mayores, la pelvis, la grasa y vasos, que ahorita los estudiaremos en la siguiente diapositiva. Cuando entonces habíamos quedado que la papila va a vertir la orina creada hacia los cálices menores y cuando a un cáliz menor se le vierte de una sola papila se le denomina cáliz simple y cuando se le vierten dos papilas se le denomina cáliz complejo. Las paredes laterales del cáliz menor que se ponen en contacto con la papila se le conocen como fornix. Sería esta porción del cáliz menor, esta, ¿sí? Todas las paredes laterales. Bien. Enseguida de el cáliz menor, habíamos quedado que se conecta con el cáliz mayor y posteriormente el cáliz menor a través de estos orificios que se llaman infundíbulos vierten la orina a la pelvis y de la pelvis pasará al uréter y posteriormente a la vejiga.
Aquí explicaremos la irrigación arterial y venosa renal. Primero hay que recordar que en el ilio siempre van a entrar de manera ordenada la vena renal de forma anterior, le va a seguir la arteria renal y posteriormente a las dos estructuras estará la pelvis. La arteria renal se origina de la aorta abdominal a la altura más o menos de L2 entre la arteria mesentérica superior y las arterias gonadales. Debido a que la aorta se encuentra a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha, existirán variaciones de longitud entre los vasos derechos e izquierdos. La arteria renal derecha, por ejemplo, es más larga e inferior que la izquierda y en su recorrido pasa por detrás de la vena cava. Aproximadamente las arterias miden de 4 a 6 centímetros de longitud y 5 a 6 milímetros de diámetro. La arteria emite pequeñas ramas, son 4 ramas, es a la glándula suprarrenal, al uréter, a la cápsula renal y al tejido perirrenal. Cerca del ilio, la arteria renal se va a dividir en 5 arterias segmentarias, que sería la superior apical, que sería esta, la superior anterior, que sería esta, la inferior anterior, que sería esta, la inferior verdadera, sería esta, y la posterior, que sería esta. Esta estructura, la arteria segmentaria posterior, es la única estructura que pasa posterior a la pelvis. Es una característica relevante. Las arterias segmentarias se derivan en las arterias lobares, las cuales nutren a las pirámides. Las lobares derivan a las interlobares y luego a las arcuatas, quienes rodean la base de la pirámide a este nivel y representan la verdadera unión córtico-medular. Las arcuatas posteriormente derivan a las interlobulillares, las cuales proveen las arteriolas aferentes glomerulares. Los riñones son drenados por las venas interlobulillares arcuata. Entonces, los riñones son drenados por las venas interlobulillar, arcuata, interlobar, lobar y finalmente la vena renal principal. La vena renal derecha mide de 2 a 4 centímetros y se une a la cava inferior en su cara lateral, y la vena renal izquierda mide de 6 a 10 centímetros. Pasa por delante de la aorta y por detrás de la arteria mesentérica superior. Existen tributarias de la vena renal izquierda, que son la lumbar, la frénica inferior y la gonadal y la suprarrenal. Por lo contrario, la vena renal derecha drenará directamente la vena cava inferior sin tributarias. Los vasos linfáticos renales lo conforman 3 plexos, uno en el parénquima renal, uno bajo la cápsula fibrosa y uno en la capa adiposa. Del ilio salen de 4 a 5 troncos linfáticos que acompañan a la vena renal y drenan en nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos, que son de la cava y aorta. Y estos mismos posteriormente drenarán en la cisterna del quilo. Dentro de las variantes anatómicas encontraremos que en un 30% existe una arteria renal accesoria
y en el 10% esta arteria renal accesoria es bilateral. Además, aquellos con riñón en herradura en un 60% tienen múltiples arterias renales. Esto es relevante ya que dos o más arterias renales es contraindicación relativa para la donación del órgano. Además, como variante importante, la vena gonadal derecha se unirá a la vena renal derecha en un 8%. Existe un área avascular llamada de Brode entre la unión de los segmentos anterior y posterior. Esta área es óptima para realizar nefrostomía percutánea o alguna otra intervención. Ahora pasaremos al uréter. Los uréteres son conductos musculares de 25 a 30 centímetros de longitud y con un diámetro menor a 5 milímetros. Conllevan la orina del riñón a la vejiga. La capa muscular responsable del peristaltismo ureteral consiste en un haz muscular externo, que es circular, y uno interno, que es longitudinal. La capa mucosa tapiza completamente el sistema pielocalicial, los uréteres y la vejiga, y está compuesto por epitelio transicional. Los uréteres pasan sobre la línea terminal a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas comunes, abandonando el abdomen y entrando a la pelvis menor. Discurren por las paredes laterales de la pelvis, paralelos al borde anterior de la incisura isquiática mayor, entre el peritoneo parietal pélvico y las arterias ilíacas internas. Después, frente a la espina isquiática, se incurvan anteromedialmente para penetrar en la vejiga urinaria. Ya dentro, en la pared vesical, discurren inferomedialmente en sentido oblicuo y entran en la superficie externa de la vejiga separados uno de otro a 5 centímetros. Sin embargo, en sus aberturas internas, dentro en la luz vesical, solo están separadas por 2.5 centímetros. El recorrido oblicuo a través de la pared de la vejiga forma una válvula unidireccional. La presión interna de la vejiga llena provoca el colapso del recorrido intramural y además las contracciones de la musculatura vesical actúan como esfínter, impidiendo el reflujo de la vejiga hacia el uréter. La orina va a descender por los uréteres mediante contracciones peristálticas. Cada 12 a 20 segundos aproximadamente se transportan unas cuantas gotas. La irrigación está dividida en porción abdominal y porción pélvica. Las arterias ureterales en su porción abdominal son ramas de la arteria renal, gonadal, aorta, ilíaca común. Y en la porción pélvica son ramas de la ilíaca interna, vesical superior, uterina por parte de la mujer, rectal media, vaginal por parte de la mujer y vesical inferior por parte del hombre. Estas arterias ureterales se dividen en ramas ascendentes y descendentes y realizan una anastomosis longitudinal en la pared del uréter. Sin embargo, son delicadas y pueden provocar isquemia ante cualquier lesión. Bueno, el drenaje venoso va a la vena renal y a la gonadal, principalmente. Los vasos linfáticos de la porción superior del uréter pueden unirse a los del riñón o pasar directamente a los nódulos lumbares. Los de la porción media drenan a los nódulos linfáticos ilíacos comunes y los de la porción inferior drenan en nódulos linfáticos ilíacos comunes externos e internos.